Escritores argentinos. Los escritores, sus desafíos, historias, sus miedos, sus vidas, sus mundos. Buenos días. Esta propuesta es para hablar sobre escritores argentinos de todas las épocas, sus vidas, qué hechos las marcaron, los temas que tocan y sus obras. Nos proponemos hacer un viaje por sus vidas y fundamentalmente intentar dejar una inquietud, las ganas de leerlos. Mi nombre es Daniela Calomeni. Muchas gracias por su interés y ya empieza el programa. Yo creo que tenía mucha necesidad de escribir y mucho menos de publicar. Y yo creo que la escritura para Macedonio es justamente lo que hace que no sea un loco. Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco. El tardío conocimiento de su silencioso trabajo ha contribuido a la configuración de una imagen ya legendaria y entrañable en la tradición de nuestras letras. Macedonio Fernández, el gran conversador y agudo humorista. Los testimonios de quienes compartieron su mesa de café, la tertulia literaria o su pieza de pensión, todos conspicuos escritores, músicos, intelectuales, dieron convergentes versiones de su diálogo inteligente, creativo, estimulante y de brillante humor. Dijo su amigo íntimo Raúl Scalabrini Ortiz. Macedonio Fernández nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1874. Autobiografía, pose número 1, de A fotografiarse. El universo o realidad y yo nacimos en 1 de junio de 1874. Y es sencillo añadir que ambos nacimientos ocurrieron cerca de aquí y en una ciudad de Buenos Aires. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal. Es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Por lo que creo que la realidad que hay la traemos nosotros, y no quedaría nada de ella si efectivamente muriéramos como temen algunos. Hay un mundo para todo nacer, y el no nacer no tiene nada de personal, es meramente no haber mundo. Nacer y no hallarlo es imposible. No se ha visto a ningún yo que naciendo se encontrara sin mundo. Hijo de Macedonio Fernández, estanciero y militar, y de Rosa del Mazo Aguilar Ramos, cursa sus estudios en el Colegio Nacional Central. Durante 1891 y 92, Macedonio Fernández publica en diversos periódicos una serie de páginas costumbristas, incluidas más tarde en Papeles Antiguos, primer volumen de sus obras completas. Compañero y amigo íntimo de Jorge Guillermo Borges, padre de Jorge Luis Borges, comparten el interés por el estudio de la psicología de Herbert Spencer y por la filosofía de Schopenhauer. Debería huir, quizá lo pueda en breve, no tengo otro camino, a los bosques del Amazonas, del Alto Paraná, a esos escenarios de una violenta naturaleza, a esa naturaleza en himno, desbordada locura del ser, que exhibiéndome, obsesionándome, robándome para sí toda mi facultad de mirar, toda mi fuerza de interés, rehiciera mi sentido de la vida, me transfundiera vida. Y se instalaron en esa isla, casi cerca de la frontera con el Paraguay, e hicieron lo que hacen, o lo que han hecho a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia, muchos que han buscado una isla para escaparse, ¿no? Como si fueran náufragos de la sociedad, digamos.
Macedonio Fernández había concluido los estudios de Derecho a los 21 años. Es en ese momento en que piensa, junto a otros amigos, en buscar un lugar en Paraguay para fundar una colonia socialista. Macedonio había defendido su tesis doctoral sobre las personas y después de recibir su diploma parte junto a sus amigos Arturo Muscan y Julio Molina y Bedia. También Jorge Borges, padre de Jorge Luis, era de la partida, pero luego desistió. Esta aventura temprana, fallida por la imposibilidad de los protagonistas de soportar la dureza del clima y el terreno, queda grabada en el imaginario macedoniano con una impronta idealizada y utópica. Yo tengo la certeza de que toda la obra de Macedonio puede ser leída como una suerte de archivo de esa sociedad perdida, como si Macedonio hubiera sido el cronista de esa sociedad futura, a la que él de hecho siempre volvía, como para buscar nuevos testimonios, y toda su obra es, en un cierto sentido, como la versión fragmentada, ¿no?, de lo que era ese universo. Este lejano territorio, con su carácter exótico, pasa a constituir un lugar imaginario al que sus textos vuelven recurrentes, en tanto paisaje exuberante y edénico. Este texto, datado en 1922, bosqueja ese refugio que el hombre atormentado busca para recobrar el sentido de la vida. Pero además, esta geografía se constituirá en el escenario predilecto del pensador, de acuerdo con la descripción que hace en uno de sus ensayos. Si distante de los hombres en una ribera remota y salvaje, me imagino a un hombre tendido desnudo, cara arriba, en plena siesta, contemplando entregado el desenvolvimiento real. Concibo bien que en una intensa absorción desaparezcan todas las ubicaciones, sus propios estados y los exteriores. La escena idealizada de los textos se vio ratificada años después por el testimonio de Jorge Luis Borges, amigo y discípulo de Macedonio, quien dijo: «Era como si Adán, el primer hombre, pensara y resolviera en el paraíso los problemas fundamentales. Cancinos era la suma del tiempo y Macedonio la joven eternidad. La erudición le parecía una cosa vana, un modo aparatoso de no pensar. En un traspatio de la calle Sarandí, nos dijo una tarde que si él pudiera ir al campo y tenderse al mediodía en la tierra y cerrar los ojos y comprender, distrayéndose de las circunstancias que nos distraen, podría resolver inmediatamente el enigma del universo. No sé si esa felicidad le fue deparada, pero sin duda la entrevió». El personaje se comió al escritor y por eso tantos años pasaron para que se empiece a leerlo en serio de una vez, porque yo creo que es un hombre que da toda la variedad, toda la potencialidad de la literatura. Palabras profanas de tu boca pura. Su excelencia estaba en el diálogo, y tal vez por eso pueda asociárselo a genios que no escribieron nunca, como Sócrates o Pitágoras, o aún como Buda o Cristo. Lo primordial era su compañía. Así, podríamos seguir aportando un sinnúmero de testimonios que relatan el carisma magnético de su personalidad y su charla. Este personaje implacablemente lúcido, según esta versión, de vez en cuando escribía, pero no le interesaba en absoluto publicar. Lo que sufrí cuando no sabía si una página brillante pertenecía a la última novela mala o a la primera buena. Hágase cargo el lector de mi desasosiego y confíe en mi promesa de una próxima novela mala buena. Al principio hubo el deseo de expresarme,
hasta el conocimiento inesperado de cierta persona que se confunde con un sueño, cierta persona evocada en otros pasajes de su obra. Efectivamente, Macedonio comienza por sus escritos metafísicos y filosóficos, publicados bajo el título No toda es vigilia la de los ojos abiertos. Luego continúa con algunas páginas aún malas, llamadas así por él, Papeles del recién venido y Adriana Buenos Aires, última novela mala, entre comillas, y finalmente El Museo de la Novela de la Eterna, donde encontramos la buena literatura, entre comillas. En sus primeros escritos, Macedonio hace un esfuerzo por cernir la cosa, si puedo decirlo así, por articular un pensamiento e incluso querer construir una teoría. Viniendo a mi libro, querido lector, espero que reconoceréis que también es de los que tienen el mérito de llenar un vacío con otro, como todos los libros. Viene a colmar ese gran vacío que han cubierto todas las solemnidades escritas, habladas, versificadas, desde miles de años. Tanto vacío que no se entiende cómo ha podido caber en el mundo. Con la diferencia de que el vacío que llena con otro, mi libro es su verdadero asunto. A partir de los 20 años, la vida deja de ser buena, el chiste realista se vuelve conceptual, la literatura mala comienza a ser reemplazada por la buena escritura. Macedonio empieza a investigar cuáles son las formas de funcionamiento de la ficción en la realidad, en lugar de investigar de qué manera la realidad está en la ficción, que es la gran tradición realista, digamos, cuáles son los elementos reales que uno puede leer en un texto de ficción. Mientras que Macedonio empieza a investigar para el otro lado, de qué manera la ficción está en la realidad y busca marcas de la ficción en la realidad. Y despliega ahí un programa complejísimo con base también filosófica respecto a qué significa toda esta cuestión, que tiene también como antecedente muy importante en Macedonio sus lecturas del Quijote. Es un extraordinario lector del Quijote. Esta es la voz del escritor Ricardo Piglia, estudioso de Macedonio, autor de la novela La ciudad ausente, inspirada en la figura de Macedonio Fernández, y a partir de la cual Gerardo Gandini compuso una ópera. Un hombre, que es Macedonio, hace construir una máquina para perpetuar el alma de su mujer que se está muriendo. 1, 2... Mientras dura de todo y sopla ser. En el próximo bloque, a los 25 años, Macedonio Fernández se casa. Elena de Obieta fue el gran amor de Macedonio Fernández. Amor, yo sé que quieres llevarte. Ya volvemos. Mi ilusión, amor, yo sé que... Escritores argentinos. Una vida, un relato para escuchar. Macedonio Fernández fue un abogado, fue un esposo y padre, pero Macedonio también fue un poeta, un novelista, un cuentista que siempre buscó la ficción en la realidad. En Escritores Argentinos, hoy vemos la vida y obra de Macedonio Fernández, el genial poeta oculto. Si no fuera por Adolfo, el hijo que fue abandonado y que después terminó dedicando su vida a rescatar los escritos del padre, probablemente se hubiera perdido toda la obra de Macedonio Fernández. Yo soy del 12, 22, 32. Por allá por el tren, a los 20 y tantos años míos, el 32, 35, por ahí, ¿no? Ahí empiezo yo a hacer un poco el puente de él con el mundo, él cada vez más retraído, y yo le traía un poco el mundo a domicilio, un poco, ¿no? Eso, ¿no? Y entonces lo forzaba. Y yo tenía la idea del valor de esa obra, veía todo medio desflecada, toda para nunca, ¿no? Él era el dueño del tiempo en ese sentido, ¿no?
Al principio hubo el deseo de expresarme, también de estudiar la vida psicológica, también de comprometerme en un estudio general de estética, también de mejorar económicamente. Todo eso se borró con el conocimiento inesperado de cierta persona de tan altas influencias de espíritu que a veces no sé si solo la he soñado. Para serle grato o seguir soñándola, inicié el manuscrito. El conocimiento inesperado de esta persona de influencias de espíritu rompe con todo pacto, con la realidad, la cual se transforma en sueño. Pero ay, amor, si te llevas mi alma. En 1899, Macedonio Fernández contrae matrimonio con una muchacha de 21 años, Elena de Ovieta. Con el correr del tiempo, llegaron a tener 4 hijos. Estudio mucho a la mujer desde años atrás y cada día desespero más de sentir alguna vez como ella siente, de sentir siquiera por un instante una de esas emociones de gracia con respecto a sí mismas, o al vivir de otros, o de desesperación absoluta que el hombre no conoce. ¿Cómo será ser mujer? Este misterio de la eterna que solo yo conozco es que haya más bondad en el sentimiento del hombre que en el alma de la mujer, y quisiera corregir aquel defecto del carácter del varón. 2 son, pues, los misterios de la eterna. Genial en darse a toda dicha ajena, genial en la percepción del ridículo, hasta enfermar ella y los otros por su propia risa. Por eso ella es misterio que nunca conocí. En 1910, Macedonio Fernández obtiene el cargo de juez en el juzgado letrado de la ciudad de Posadas, Misiones. El accidente de haber sido nombrado juez lo llevó a concebir la justicia irónicamente. Se sabe que Macedonio prefería absolver los crímenes pasionales. Sus argumentos hacían reír. Ejercer la abogacía hubiera sido una manera de ganarse la vida y quizá de perder la eternidad. Su futuro podría haber sido el de un argentino próspero en una Argentina por aquella época también próspera. Sin embargo, no fue así. Un crítico de la justicia, sí, con una impugnación sobre el Estado de fondo, así que mínimo de leyes, diría él, ¿no? Mínimo de leyes, mínimo de Estado, máximo de personas, máximo de relaciones morales, libres. Como resultado de este idealismo tan radicalizado, se produce un fenómeno paradójico. La realidad inmaterial, la conciencia inerte y la lectura mecánica adquieren una forma viva. Todo objeto inactivo o indolente comienza a pensar. Todo sujeto vivo es absorbido por un texto. En Macedonio existe la vida, pero en el interior de una dislocación entre el pensamiento y la acción. Y todo eso ocurre en la fuente primordial del conocimiento, el acto de lectura. Una lectura desquiciada, rota por dentro en su propia temporalidad. El lector siente en carne viva esa lúcida extravagancia. Cree que es un sujeto frente a un objeto, cree que es un lector ante un texto, y de repente se ve transformado en un objeto más dentro de otro objeto, ese mismo texto, que se deshace ante él. Toda acción se hace inverosímil, un sueño sin sujeto, según las propias palabras de Macedonio. El lector cree que tiene conciencia de lo que realmente hace cuando lee. Creo que el acto de la lectura está funcionando sin sobresaltos. Macedonio va a rechazar todo esto, haciendo de la existencia una autorreflexión permanente, meditando sobre las condiciones que hacen posible el pensamiento sobre el pensamiento. Hay constantemente
rupturas violentas de clima que además quedan fantásticos. Al lector salteado me acojo. He aquí que leíste toda mi novela sin saberlo. Te dedico mi novela, lector salteado. Me agradecerás una sensación nueva, el leer seguido. Al contrario, el lector seguido tendrá la sensación de una nueva manera de saltear, la de seguir al autor que salta. Es el inventor del zapping. Qué buenísimo. Macedonio Fernández, al hablar de su obra, distinguió entre la última novela mala, que es Adriana Buenos Aires, una novela sobre un triángulo amoroso, y la primera novela buena, que es Museo de la Novela de la Eterna. La novela mala está destinada al lector seguido, quien espera una trama y un desenlace. La novela buena será fundadora de una nueva tradición y necesitará un lector nuevo. Ese es para Macedonio Fernández el lector salteado. Y Macedonio empieza a reflexionar sobre esta idea de este lector salteado que no va a seguir todas las indicaciones que el artista o que el novelista le está estableciendo como marco de lectura, ¿no? Macedonio rápidamente empezó a trabajar con esta concepción. Yo diría que es uno de los primeros que empieza a pensar esta idea del lector salteado como alguien que interrumpe el hilo narrativo, y empezó a trabajar en sus novelas con la interrupción del hilo narrativo y con cierto tipo de restos, de fragmentos de otras escenas que reaparecen como los personajes, y empezó a construir, podría decirse, su novela sobre la base de percibir un lector que estuviese por momentos desatento, y no solo cómo atraer a ese lector, que no era lo que le interesaba tanto, sino cómo seguir esa desatención. ¿Qué tipo de criterios había que establecer para seguir esa desatención? El lector que necesita Macedonio Fernández es el lector salteado. Cree que leer es no seguir una trama. Hay que leer en todo momento y encontrar un hilo conductor en la totalidad de las lecturas. Novela cuya existencia fue novelesca, por tanto anuncio que será novelesco un lector que la entienda. Tal lector se hará célebre, será muy leído por todos los públicos de lectores. Este lector mío. Lo que le sucede, que el autor ignora lo que le sucede o lo mantiene a aquel en la ignorancia por falta de confianza. No se ve a nuestros protagonistas exclamar: ¿qué es esto, santo Dios? ¿Qué pensar? ¿Qué hacer ahora? ¿Cuándo cesará este sufrimiento? El lector no sabe qué contestar, no acierta mortificado y solo se notifica. Ay, amor, no me dejes vivir. En 1920 muere Elena, su mujer. Macedonio se aparta de su círculo de amigos, abandona definitivamente la profesión de abogado, sufre distintos tipos de patologías que trata de curar él mismo y vive en distintas pensiones o casas de amigos. Ahí es donde llevaba Macedonio Fernández las cartas y las fotografías de Elena. Cuando muere mi madre yo tengo 7 años. Él tenía en ese momento, en el año 20, 46 años, 45 o 46 años. Mamá tenía un poco menos, 42. Cuando ella murió, Macedonio abandonó todo y empezó a vivir sin nada, como una seta o un místico. Elena se convirtió en la eterna, en la que persiste más allá de la muerte. ¿La última mujer? Elena de Obieta, bella muerte. No eres muerte, quien por misterio pueda a mi mente hacer pálida cual eres. Si he visto posar en ti sin sombra
el mirar de una niña, de aquella que te llamó a su partida y partiendo sin ti, contigo me dejó. En el próximo bloque. Hacia 1923, Macedonio es descubierto por Borges y otros jóvenes escritores que se convierten en sus discípulos. Ya volvemos. Escritores argentinos. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. No sé cuál de los dos escribe esta página. Estamos de vuelta. En 1927, varios amigos de Macedonio lanzan en el diario Crítica, en un suelto, la candidatura a presidente del escritor. Macedonio emprende la campaña presidencial como una crítica irónica a la política práctica. Es más fácil, razona Macedonio, ser presidente que farmacéutico, porque menos personas se proponen ser presidentes que dueños de una farmacia. Esa fue una especie de humorada, con una base fantástica, con una especie de doctrina política también mezclada. La idea es que él no creo que nunca jamás aspiró a ser presidente ni se pasó por la cabeza nada, por fantástico que fuera su pensamiento y su egolatría, nunca llegaba tanto. Pero sí la idea de generar algún movimiento, porque ahora me acuerdo más. Me acuerdo que hay unas cartas en 1917 o 18, su primo hermano, Marcelo del Mazo, que están recogidas en el epistolario, donde habla con neto contenido de un movimiento. Y Macedonio dice que él cuenta con gente muy responsable de acá para generar algo. La carta a Marcelo del Mazo de 1920. ¿Cuándo podríamos conversar? Deseo hablarte de ciertos planes de acción política marginal, diré, cuya conjectura habrá de interesarte. ¿La candidatura de Macedonio Fernández a presidente fue un chiste? Dice el autor Germán García, quien escribió un libro sobre Macedonio basado en entrevistas a gente que lo conoció. Yo me acuerdo de todo ese sistema de Macedonio que me parecía desopilante, él decía que está bien como lectura de la política, que la política consistía en corregir alteraciones que uno introducía, entonces él iba a introducir escalones desparejos, que la gente se tropieza, iba a introducir cucharas de papel que se disuelven cuando vos querés revolver el café, unas monedas chiquititas que pesaban muchísimo, unas monedas grandes que no pesaban nada, y que cuando todo el mundo estuviera harto de todo este tipo de alteraciones de la realidad, él se proponía presidente para corregir esas mismas alteraciones de la realidad. Que la gente queda un poco torcida, y que frente a esas alteraciones de la realidad aparece alguien que dice, Macedonio como presidente va a resolver este tipo de alteración. Y entonces de esa manera se va a conseguir que la realidad vuelva a su normalidad, ¿no? Recordemos que Macedonio Fernández había sido muy amigo de Jorge Borges, el padre del escritor. Cuando Jorge Luis Borges, de 24 años, vuelve de Europa en 1923, redescubre a Macedonio, de 49 años. La semana que viene pienso descolgarme por Morón, donde Macedonio vivía, y ubicar allí una noche conversadora. Una de esas noches bien conversadas que parece van a inaugurar mucha claridad en la vida de uno. Borges lo venera y se convierte en su discípulo. Yo no soy un pensador. He pasado toda la vida tratando de pensar, pero no sé si he llegado. Macedonio comentaba que él no había pensado. Lo que yo pienso, me dijo una vez, William James y Schopenhauer lo han pensado ya por mí. Era un hombre naturalmente generoso, que todo lo que él pensaba se lo atribuía a su interlocutor. Él nunca decía, yo pienso tal o cual cosa, sino, vos, che, habrás observado, sin duda.
y uno no había observado absolutamente nada, pero a Macedonio le parecía más cortés. En fin, él seguía su línea de pensamiento y la realidad no le importaba. Hacia 1923, Macedonio es descubierto por Borges y otros jóvenes escritores que se convierten en sus discípulos. Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, Raúl Scalabrini Ortiz. Alrededor de las charlas de café en la Perla del Once, en el Royal Keller de Corrientes y Esmeralda y en la confitería El Molino de Congreso, empieza la vanguardia en la Argentina. La certidumbre de que el sábado, en una confitería del Once, oiríamos a Macedonio explicar qué ausencia o qué ilusión es el yo, bastaba, lo recuerdo muy bien, para justificar la semana, escribió Jorge Luis Borges. Borges, hacia 1960, dicta, ya ciego, un breve y sustancioso prólogo para una antología de Macedonio. Allí se nos dice que ninguna persona lo impresionó tanto como él. Hombre que no se cansaba de ocultar, antes que mostrar, su inteligencia proverbial. Su tono habitual era el del ánimo perplejo. Lo caracterizaba la veneración de Cervantes, una cierta divinidad para él. Detestaba todo aparato erudito, que entendía como una manera de eludir el pensamiento personal. De esta manera, su actividad mental era incesante. Con desparpajo y no cuestionada generosidad, atribuía su propia inteligencia a todos los hombres. Poseía la veneración supersticiosa de todo lo argentino y ejecutaba, en grado eminente, el arte de la soledad y de la inacción. Sin hacer absolutamente nada, era capaz de permanecer solo por horas. Pensar, no escribir, era su devota tarea, aunque también solía, en la soledad de su pieza o en la turbulencia de un café, abarrotar cuartillas en caligrafía minuciosa. Me parece que esa poética que Macedonio desarrolla en esos años, en secreto casi, es lo que Borges luego difunde y simplifica con la noción de literatura fantástica. Me parece que Borges recurre a la fórmula de la literatura fantástica, que en realidad no corresponde con lo que él está haciendo. Lo que hace Borges es mucho más interesante que lo que se conoce como literatura fantástica en la tradición inglesa, que es la tradición de los relatos de fantasmas, de los relatos de vampiros o de los relatos donde pasan cosas más o menos extrañas. Eso es lo que se llama literatura fantástica en la tradición, digamos, inglesa. El clima adánico condice con la exigencia que Macedonio solicita al pensamiento. Pensar por sí mismo el enigma del universo. Lograr con esfuerzo personal el estado místico de contemplación. La potencia del pensamiento macedoniano no consiste en describir la naturaleza, sino que se aboca a la creación de mundos fantásticos. La metafísica, para Macedonio, es una rama de la literatura fantástica, fórmula que Borges adopta e incorpora a sus textos. En la hora de la siesta se produce el misterio del pensamiento en su entera lucidez y en pleno ejercicio de la todo posibilidad de la imaginación y la inventiva. En esta extraña hora, sin prestigios intelectuales, Macedonio ubica el centro de su potencia inteligente. Muchos años más tarde, en 1940, le dedica a la siesta un extenso y hermético poema titulado Poema de Trabajos de Estudios de las Estéticas de la Siesta. La complejidad compositiva de este texto construye una metáfora del trabajo intelectual, de las condiciones del estado místico y de la pasión, en su alucinante captación de la certeza. Uno lo imagina en esas piezas aisladas de pensión, que funcionaban como una especie de isla mínima, escribiendo con esa letra que los años variaban, ¿no?, que iba modificándose,
escribiendo la crónica de ese lugar perdido, tratando en algún sentido de rescatar, ¿no?, la fuerza de la ilusión. Hay una frase de Macedonio que a mí siempre me pareció que condensaba toda esta noción, ¿no? Dice Macedonio en una carta a Borges: emancipémonos de los imposibles, de todo lo que buscamos y creemos a veces que no hay, y peor aún, que no puede haber. La maestría de su conversación, exenta de énfasis y plena de sugestión pensadora, gestó y alimentó un aura socrática que aún hoy se mantiene incólume. También la insistente mención de Macedonio por parte del joven Borges, como su mentor, contribuyen a la construcción de este personaje tan singular. En la correspondencia personal, Borges documenta su pasión por aprender de la sabia conversación de este hombre excepcional. Es suave y cauto para hablar, no prodiga sus palabras, escucha en silencio, pero si su interlocutor se desvía del recto camino, Macedonio le orienta con interrogaciones socráticas articuladas negligentemente. Destruye las vehemencias sin atacarlas, oponiéndoles un concesivo, ¿le parece?, que es una invitación a reflexionar. Prólogo a la eternidad. Todo se ha escrito. Todo se ha escrito. Todo se ha dicho. Todo se ha hecho. Oyó Dios que le decían, y aún no había creado el mundo. Todavía no había nada. También eso, ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja, hendida nada, y comenzó. Fui la mirada que el mar perdió. La escritura incesante de Macedonio se materializó en ensayos, en novelas, en poemas y en una producción fragmentaria inclasificable, los derroteros de su original pensamiento. El archivo de Macedonio atesora documentos de toda índole. Su fárrago apabullante desafía cualquier orden y despista cualquier investigación. Su multifacética inventiva despliega la genialidad humana en su máximo esplendor. Sus prodigiosos hallazgos del pensar escribiendo logran construir un mundo extraño, imaginativo y fantástico. La esencia profunda del humor consiste en la repentina desubicación de algo que parecía establecido. Macedonio desubica al lector al hacerlo reír en el acto de leer. Dirigiéndose al lector, dice: ¿nota usted que continuó? Nos obliga a interesarnos por la imposibilidad de la realidad. La risa proviene de anular nuestra certeza inmediata de que estamos leyendo. No hay nada que nos haga reír más que la ausencia de nuestro yo, justamente cuando parece que nos sostiene en los momentos cruciales de la existencia, por ejemplo, cuando estamos leyendo. El chiste adopta en Macedonio la forma de la paradoja. Es irónico, ya que trata de romper con el contexto. Vuelve ilusoria la realidad a través de la realidad. Su personaje, el idiota de Buenos Aires, advierte al mundo sobre los hechos reales. Un día de lluvia, corre detrás de las personas para avisarles que sus paraguas se están mojando. El problema de Macedonio, y eso también pasa un poco con Juan Elio Ortiz, que se ha hecho un mito del personaje que impide su lectura atenta, y además Macedonio es para leer atentamente. El suelo, que está donde quiera, que un porrazo se completa y que, buen compañero, no falta a nadie en la caída, es la altura nunca menospreciada de un aviador de piso, como yo. Esos navegantes del aire que se lanzan afanosos a lo alto,
como si se propusieran volver a fumar el humo del cigarrillo exhalado momentos antes, harían algo análogo a lo que recientemente me aconteció a mí cuando caminando con un amigo tropecé mientras le hablaba tan violentamente hacia adelante que alcancé las palabras que acababa de pronunciar. Me oí a mí mismo y tuve oportunidad de corregir un cierto gran disparate comenzado en ellas. En el último bloque, su proyecto básico son 56 prólogos y por lo tanto la novela está siempre anunciada. Esos prólogos anuncian el comienzo, pero ese comienzo nunca se da. Esos anuncios están acompañados de postergaciones continuas. Por otro lado, tiene una serie de instrumentos sobre los modos en que esa novela puede ser leída. Y por fin tiene algo que es sin duda muy actual y muy contemporáneo, que es postula, podríamos decir, postula un modo de hacer novelas, o si usted quiere, una máquina de hacer novelas. Ya volvemos. Volvimos. Hay más historias de escritores argentinos. Señoras, señores, mi corazón. Dijo Borges de Macedonio Fernández: fue poeta porque sintió que la poesía es el procedimiento más fiel para transcribir la realidad. Macedonio, pienso, pudo haber escrito un Quijote cuyo protagonista diera con aventuras reales, más portentosas que las que le prometieron sus libros. Fue novelista, porque sintió que cada yo es único, como lo es cada rostro, aunque razones metafísicas lo indujeron a negar el yo, porque he sospechado que negó el yo para ocultarlo de la muerte, para que, no existiendo, fuera inaccesible a la muerte. El original y excéntrico proyecto artístico de Fernández lo convierte en un faro de las vanguardias rioplatenses y en un fundador de distintos linajes textuales de la literatura latinoamericana. Su proyección intelectual se ha visto acrecentada en la medida en que se ha ido publicando la inmensa cantidad de textos que quedaron inéditos. El arduo trabajo de ordenamiento, desciframiento de manuscritos y salvataje de documentos estuvo a cargo de su hijo Adolfo de Obieta, quien tuvo la sagacidad de rescatar este legado tan valioso. La campaña presidencial, la comuna anarquista, cierta noción de la pasión, vamos a decir así, confluyen en determinado momento en lo que va a ser su obra máxima, el libro futuro, el Museo de la Novela del Eterno. Ese libro dura toda la vida del que lo escribe y es un museo en el que se conservan los recuerdos, la experiencia, los sueños, los pensamientos, las vivencias y las ilusiones de Macedonio Fernández. Una novela que es al mismo tiempo un diario personal, un tratado sobre el arte, un plan de vida y una experiencia de lo irreal en su forma más perfecta. La trama de Museo de la Novela de la Eterna, primera novela buena, es una trama sin principio ni fin, de situaciones y personajes esquemáticos, 20 capítulos precedidos por 56 prólogos y seguidos por 3 epílogos. Esa novela, que ha sido la obra mayor de Macedonio, es una novela que lo acompaña toda la vida, El Museo de la Novela de la Eterna. Es una novela que Macedonio empieza a escribir en 1904 y que no termina de escribir en vida, aunque deja una versión que le entrega una carpeta a Scalabrini Ortiz y luego los herederos de Scalabrini Ortiz lograron encontrar esa carpeta no hace mucho tiempo, y la última edición que se ha hecho del Museo de la Novela es lo más parecido a lo que Macedonio imaginaba que iba a ser el libro en 1952. La obra de Macedonio oscila entre una escritura coherente, como él la llama, y el agramatismo, según él, la buena literatura. Abandona el texto concebido como medio de transmisión para transformarlo en las ruinas de esa transmisión,
hasta el punto en que termina por quebrar, disolver el lenguaje mismo. Que la estructura anecdótica de la novela es muy sencilla. Un grupo de conspiradores, digamos así, van con el personaje central, que es llamado el presidente, a una estancia que se llama la novela, que ahí, por supuesto, Macedonio está jugando con la idea de la tradición rural en la novela argentina. Solo había novelas rurales, podríamos decir, como grandes maneras de hacer novela en ese momento. Entonces, en la estancia de la novela se reúnen y tienen dos planes más o menos conspirativos y utópicos. Uno es ver si pueden volver a la vida a Elena Bellamuerte, la mujer perdida que el presidente amó y ama y cuyo olvido es imposible. La idea del olvido imposible, cómo se puede lograr el olvido o cómo se puede lograr el regreso de esa mujer. Y por otro lado, el otro plan que tienen es conquistar la ciudad de Buenos Aires para generar ahí una serie de movimientos muy divertidos, de cambiar el nombre de las calles, modificar un poco la historia argentina. Los títulos de los libros de Macedonio son programas de enunciación enigmáticos e insatisfechos. Papeles del recién venido, No toda es vigilia la de los ojos abiertos, y Museo de la novela de la eterna, obras inconclusas o terminadas en estado de permanente inconclusión, cuyo motivo es el análisis de la propia idea de la obra. Y la novela aparece planteando ya su proyecto básico. Son 56 prólogos y por lo tanto la novela está siempre anunciada. Esos prólogos anuncian el comienzo, pero ese comienzo nunca se da. Esos anuncios están acompañados de postergaciones continuas. Macedonio empieza ahí a establecer esa especie de temporalidad macedoniana, que es el anuncio y la postergación, la espera, elementos que van rodeando la situación de lo que sería esa lectura que no termina nunca de comenzar. Entonces tiene por un lado esta noción de la espera del texto deseado, digamos, ¿no es cierto? La publicación siempre anunciada y postergada. Por otro lado, tiene una serie de instrumentos sobre los modos en que esa novela puede ser leída, una serie de recomendaciones y fórmulas para los distintos modos en que la novela puede ser leída. Y por fin tiene algo que es sin duda muy, muy actual y muy contemporáneo, que es postula un modo de hacer novelas, o si ustedes quieren, una máquina de hacer novelas. Es decir, no solo la novela es una novela, sino que también propone un aparato, un dispositivo que permite reproducir y hacer otras novelas a partir de esa. La obra es una reflexión sobre lo novelístico, más que la escritura de una novela en sí misma. Y si es la escritura de una novela, es la escritura de una novela que pueden escribir otros. Macedonio no le asignaba valor a su palabra escrita. Lo que más le importaba era el pensamiento, luego la literatura y por último el hecho de publicar. La cuestión central de su poética es la discusión con la tradición realista en la novela. Macedonio busca la ficción en la realidad. Macedonio empieza a investigar cuáles son las formas de funcionamiento de la ficción en la realidad, en lugar de investigar de qué manera la realidad está en la ficción, que es la gran tradición realista, digamos, cuáles son los elementos reales que uno puede leer en un texto de ficción. Mientras que Macedonio empieza a investigar para el otro lado, de qué manera la ficción está en la realidad y busca marcas de la ficción en la realidad. Hablé un par de veces con Macedonio, dijo Borges, y comprendí que ese hombre gris que en una mediocre pensión del barrio de los Tribunales descubría los problemas eternos como si fuera Tales de Mileto o Parménides, podía reemplazar infinitamente los siglos y los reinos de Europa. La certidumbre de que el sábado, en una confitería del 11, oiríamos a Macedonio explicar qué ausencia o qué ilusión es el yo, bastaba, lo recuerdo muy bien, para justificar las semanas. En el decurso de una vida ya larga, no hubo conversación que me impresionara como la de Macedonio Fernández. En Macedonio se confunde tanto la literatura con la vida que parece que es teoría de la vida, la teoría de la novela, ¿no? Antes de ser escritas, las bromas y las especulaciones de Macedonio fueron orales, dijo Borges.
Yo he conocido la dicha de verlas surgir al azar del diálogo, con una espontaneidad que acaso no guardan en la página escrita. En 1952, a la edad de 78 años, fallece Macedonio Fernández, y Borges dijo en esa ocasión: definir a Macedonio Fernández parece una empresa imposible. Es como definir el rojo en términos de otro color. Entiendo que el epíteto genial, por lo que afirma y lo que excluye, es quizá el más preciso que puede hallarse. Macedonio perdurará en su obra y como centro de una cariñosa mitología. Una de las felicidades de mi vida es haber sido amigo de Macedonio, es haberlo visto vivir. Visible, novelesco, quizás inexistente, pero lo mismo, querido auditorio. Discúlpeseme que con retardo de minutos inicié la conferencia. Y bien, iba andando noches pasadas por esas calles cuando me asaltaron, parece mentira, a pocos pasos de una comisaría, dos ideas de estética literaria. En suma, una novela es un relato que interesa sin que se crea en él y retenga el lector distraído para que opere sobre él de tiempo en tiempo la técnica literaria, intentando el mareo de su sentimiento de certidumbre de ser el marco de su yo. He terminado y mucho me alegraría modestamente que algún lector diga más tarde por ahí en mi elogio: para lo poco que sabía del asunto, bastante habló, porque no es gracia hablar de lo que se sabe. Próximo programa: Historias de Diván. Gabriel Rolón. En el próximo, Escritores Argentinos. Hasta entonces.